problema está fuera, seguirás siendo esclavo de lo que no controlas. Pero si tienes el valor de mirar hacia adentro, descubrirás que lo que te duele no es el mundo, sino la historia que te cuentas sobre él. Nada es bueno ni malo, salvo tu opinión, decía Epicteto. Parece radical, pero es profundamente liberador. No es que no existan el dolor, la injusticia o la pérdida. Es que su impacto sobre ti depende de tu juicio. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas opuestas. ¿Por qué? Porque no reaccionan al hecho, sino a lo que creen que ese hecho significa. Tú también lo haces. Te dices que algo es una traición y sufres. Te dices que es una lección y creces. La realidad externa es neutra. Tú le das color, tú le das forma. Tú decides si te destruye o te transforma. Tus pensamientos no son verdades absolutas, son narraciones, y puedes cambiarlas, no con autoengaños, sino con conciencia. Reprogramar tu mente no es negar la realidad, es dejar de interpretar todo desde el miedo, el orgullo o la necesidad de control. Es observar tu lenguaje interno y preguntarte, ¿esto que pienso me ayuda o me hunde? ¿Me conecta con la verdad o con la reacción automática? El estoico moderno no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la forma en que lo vive, porque sabe que ahí está su verdadero poder, no en modificar los eventos, sino en modificar su mente. Empieza por lo más simple, observa tus palabras interiores. ¿Qué te dices cuando algo no sale como querías? ¿Qué nombre le das al fracaso? ¿Cómo defines un rechazo? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien no te entiende o no te valida? Ahí está el juicio, y ahí está tu libertad. Cada vez que eliges una interpretación más sabia, más ecuánime, más alineada con la virtud, estás liberándote. No necesitas negar tus emociones, solo necesitas entender que no nacen de lo que ocurrió, sino de cómo lo interpretaste. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo resumía así. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes eliminar ese juicio en cualquier momento. Esa es la revolución. Puedes detenerte, respirar, cambiar el pensamiento que alimenta tu tormenta. Puedes mirar una dificultad y decir, esto es una prueba, no un castigo. Puedes ver una crítica y pensar, esto me muestra un punto ciego. Puedes escuchar un no y transformarlo en dirección, no en rechazo. No porque sea fácil, sino porque es posible y profundamente liberador. La mente no se cambia de un día para otro, pero se entrena como un músculo. Cada vez que corriges un juicio injusto, cada vez que reencuadras un pensamiento inútil, estás fortaleciendo tu claridad. El estoico moderno no es alguien que no siente. Es alguien que siente con sabiduría, que ha dejado de actuar como una víctima de sus pensamientos, que elige con cuidado qué ideas merecen quedarse y cuáles deben ser reemplazadas. La libertad estoica comienza ahí, en el lenguaje interno, en dejar de creer todo lo que piensas solo porque lo pensaste, en hacer de tu mente un lugar más habitable. No puedes controlar la economía, el clima, las palabras de los demás, ni muchas de las vueltas de la vida, pero sí puedes controlar la forma en que interpretas todo eso. Ahí está tu poder. No es un consuelo barato, es una herramienta de transformación profunda, porque cuando dejas de querer que el mundo se ajuste a tus expectativas y empiezas a ajustar tu mirada, todo cambia. Lo que antes era insoportable, ahora es soportable. Lo que antes era injusticia, ahora es comprensión. Lo que antes te definía, ahora te impulsa. Así que, la próxima vez que algo te altere, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Y hay una versión más sabia que pueda elegir? No niegues tu emoción, pero tampoco te fusiones con ella. Observa, cuestiona, cambia el juicio y cambiarás la experiencia. Y si esta idea resonó en ti, escribe, hoy cambio mi mente, no el mundo. Que no sea solo una frase, que sea el inicio de una práctica diaria. Porque cuando dominas tu juicio, ya no necesitas que todo cambie afuera. Empieza a cambiar adentro, y eso
en sí mismo es libertad. Lección 9. Encuentra claridad en el silencio. La soledad no es vacío, es templo. Es ese lugar sagrado donde por fin te escuchas sin interrupciones, donde el ruido del mundo se apaga y el verdadero trabajo interior comienza. Vivimos rodeados de voces, notificaciones, exigencias externas, pero muy pocos aprenden a estar con la suya. Los estoicos sabían que no hay claridad sin retiro, que para ordenar la mente primero hay que entrar en ella, y que la soledad, bien entendida, no es aislamiento, es reconexión. No te separa del mundo, te devuelve preparado a él. Marco Aurelio, en medio del poder y el caos de un imperio, escribía cada noche en silencio, no para los demás, sino para sí mismo. En sus páginas no hay gritos, hay pausas, reflexión, conciencia, porque entendía que la mente necesita espacios donde no se defienda, donde no compita, donde simplemente sea. El retiro interior no se trata de desaparecer, sino de volver a ti, de recordar quién eres cuando no estás actuando para nadie más, de habitarte, sin máscaras. Estar solo no es lo difícil es estar contigo sin ruido mental, porque cuando se apaga el mundo exterior, aparece el interior, y a veces lo que encuentras no es cómodo, esos pensamientos que evitabas, esa tristeza no dicha, esas dudas sin respuesta, pero ahí, precisamente ahí, está la oportunidad, no para huir, sino para mirar con honestidad. La introspección no es un lujo, es una necesidad, porque sin ella reaccionas, repites, te pierdes, pero cuando te detienes y te observas, cuando haces del silencio un hábito, algo empieza a ordenarse, sin esfuerzo forzado, solo con presencia. La introspección es una brújula. No te da todas las respuestas, pero te muestra hacia dónde no volver. Te enseña qué decisiones no fueron tuyas, qué ideas ya no te representan, qué heridas aún necesitan atención. Y no hace falta una cabaña en el bosque, ni un retiro espiritual. Basta con apagar el ruido, con dejar el teléfono a un lado, con sentarte contigo sin huir hacia la distracción. Basta con respirar sin te a vivir. No hay verdad más universal ni más olvidada que esta. Tu tiempo es limitado y no tienes idea de cuánto queda. Y justo por eso, cada instante importa. La finitud no debería paralizarnos, debería despertarnos. Dejar de vivir como si fuéramos eternos es el primer paso para valorar el presente. El café de esta mañana, la risa espontánea de un ser querido, el cielo que hoy sí miraste, la conversación que podrías tener pero aún no empiezas. Todo eso, que suele parecer pequeño, se convierte en inmenso cuando comprendes que no durará para siempre. La muerte nos recuerda que la vida es un préstamo, no una propiedad. Y cuando vives así, con la conciencia de lo efímero, todo se vuelve más vivo, más urgente, más real. El presente ya no es algo que desperdicias, es el único lugar donde existes. Meditar sobre la muerte no es morboso, es valiente, es mirar el espejo más honesto que existe y preguntarte si estás viviendo como quien sabe que el tiempo se acaba. Porque lo hace, y tú lo sabes, pero lo olvidas, y al olvidarlo te distraes, te enfadas por tonterías, procrastinas tus sueños, te apegas a lo que no te llena, juegas a ser inmortal sin darte cuenta. Los estoicos hacían de esta meditación un ritual diario, no para angustiarse, sino para fortalecerse. Saber que vas a morir no te roba la paz, te da propósito, te centra, te libera de la ilusión de que puedes posponer lo esencial. El alma se hace más firme cuando sabe que no tiene todo el tiempo del mundo. La ansiedad existencial surge cuando sientes que la vida pasa y no estás viviéndola de verdad. Esa incomodidad, ese vacío silencioso que a veces aparece, no es un enemigo, es un recordatorio. Algo dentro de ti sabe que no estás honrando tu tiempo, y cuando ese dolor se vuelve insoportable, tienes dos opciones: anestesiarlo con distracciones o transformarlo en acción consciente. La muerte no es el final temido si se convierte en el motor de tus decisiones. Haz lo que sabes que debes hacer,
Di lo que llevas postergando. Ama con intención. Deja de esperar. El reloj no se detiene por tus dudas. Pero no confundas esta urgencia con prisa. Una vida estoica no es una carrera desenfrenada por hacer más, tener más, lograr más. Es una vida vivida con dirección, no con velocidad. Una urgencia tranquila, sin ansiedad, pero con determinación. Sin ruido, pero con profundidad. No necesitas llenar tus días de actividades. Necesitas llenarlos de sentido. Cada acto, por mínimo que parezca, puede ser sagrado si lo haces sabiendo que no se repetirá. No tienes que vivir con miedo a morir, tienes que vivir con gratitud por estar vivo. Memento. Mori no es una frase para poner en la pared, es una filosofía para tatuarse en la mente. Un recordatorio constante de que lo único garantizado es que todo terminará. Y eso, lejos de ser una tragedia, es una bendición, porque lo efímero es lo que da valor. Si viviéramos para siempre, nada importaría. Pero como no lo hacemos, todo puede importar si así lo elegimos. La muerte, entonces, se convierte en una brújula, en una aliada, en una invitación a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Pregúntate, si hoy fuera el último día, ¿seguirías actuando como lo haces? ¿Seguirías en el mismo trabajo, con las mismas excusas, los mismos miedos? ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías que aún no has dicho? ¿Qué dejarías de postergar? Si las respuestas te incomodan, no lo tomes como una condena, sino como una oportunidad. Estás a tiempo, todavía respiras, todavía puedes, y ahora hazte el favor de no olvidar esta verdad. Vas a morir, pero aún no. Y mientras tanto, cada segundo es una oportunidad para vivir con la claridad de quien no se engaña. Así que escribe en tu mente y en tu corazón. Hoy comienza mi vida consciente. No dejes que el día termine sin haberlo vivido de verdad. No más distracciones, no más excusas. La muerte ya te enseñó lo esencial. Ahora te toca a ti honrar la lección. Lección 3. La disciplina del deseo. Vivimos rodeados de promesas, que serás feliz si tienes esto, si alcanzas aquello, si te conviertes en alguien más. Desea, persigue, acumula, supera. El mundo te grita que lo que tienes no es suficiente, que tú no eres suficiente y que la solución está siempre en algo que aún no posees. Pero los estoicos, en medio de un mundo también caótico, encontraron otra respuesta. Una más radical, más silenciosa, más profunda. Aprende a querer menos, porque cuando moderas tus deseos, dejas de sufrir por lo que no tienes y comienzas a disfrutar verdaderamente de lo que ya eres. La disciplina del deseo no es represión, es libertad. El deseo, si no se examina, se vuelve una jaula. Cuanto más deseas lo que no depende de ti, el reconocimiento, el éxito, la aprobación, el control de los demás, más te encadenas al sufrimiento. Y no porque esté mal desear, sino porque estás apuntando en la dirección equivocada. Los estoicos no decían, no desees, decían, desea solo lo que está bajo tu control. Es ahí donde empieza la verdadera fortaleza. Cuando decides que tu paz no dependerá de lo que escapa a tus manos. ¿Quieres sentirte valioso? Elige actuar con virtud. ¿Quieres éxito? Define el éxito como coherencia contigo mismo. ¿Quieres amor? Ámate primero sin condiciones. Cuando tus deseos se alinean con lo que puedes gobernar, la vida se simplifica y la ansiedad desaparece. No es casualidad que algunas personas vivan en calma, mientras otras, aún teniendo todo, vivan en angustia. La diferencia está en lo que esperan del mundo. La satisfacción no es un premio que llega por suerte. Es una decisión interna, una virtud que se cultiva cada día. Cuando te acostumbras a necesitar poco, cualquier cosa se vuelve un regalo. Cuando dejas de medir tu vida por lo que te falta, descubres que ya tienes más de lo que necesitas. Los estoicos no buscaban una existencia mediocre, buscaban una vida plena, pero sabían que esa plenitud no nace del exceso, sino del equilibrio. Si todo el tiempo estás deseando algo más, nunca habitarás el presente. La mente insaciable siempre encuentra una nueva carencia que perseguir.
Cambia el objeto del deseo, pero nunca el vacío. Hoy quieres un ascenso, mañana reconocimiento, luego una relación perfecta, luego la aprobación de todos. Pero cuando lo obtienes, el deseo no desaparece, se transforma, se multiplica y terminas agotado, confundido, persiguiendo sombras. El minimalismo estoico propone otra forma de vivir: reducir, enfocar, soltar, no solo en lo material, sino en lo emocional. No necesitas que todos te entiendan, ni que todo salga como planeaste. No necesitas tener razón siempre, ni responder cada crítica. Elimina lo innecesario en tus expectativas y verás cuánta paz queda. La disciplina del deseo no es vivir sin aspiraciones, es vivir con aspiraciones correctas, desear la virtud, desear la sabiduría, desear actuar bien, pensar con claridad, hablar con intención, no porque eso garantice una vida perfecta, sino porque es lo único que depende realmente de ti. ¿Y acaso no es más poderoso desear lo que sí puedes alcanzar? ¿No es más sensato encontrar satisfacción en aquello que nadie puede quitarte? La persona que solo desea lo que está bajo su control se vuelve invencible, porque ni la crítica la desestabiliza, ni el elogio la enaltece. Camina con firmeza porque ya no necesita que el suelo se acomode a sus pasos. ¿Y cómo se entrena esto? Cada día, cada decisión, cada impulso es una oportunidad. Cuando sientas la necesidad de tener más, pregúntate si realmente lo necesitas. Cuando desees algo externo, detente y observa si depende de ti. Cuando algo no salga como esperabas, recuerda que la vida no está obligada a seguir tu guión. El verdadero poder está en tu respuesta, en elegir conscientemente qué lugar ocupan tus deseos en tu vida. No se trata de anularlos, sino de dirigirlos con sabiduría. Quien gobierna sus deseos no necesita que el mundo se acomode a sus caprichos. Se acomoda a él con dignidad y con paz. Séneca decía que pobre no es quien tiene poco, sino quien necesita mucho, y tenía razón. Porque cada deseo que te domina es una cuerda que te ata. Pero cuando aprendes a soltar, a desear con inteligencia, a encontrar satisfacción en lo esencial, entonces todo cambia. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú te has vuelto más libre, no más esclavo de la escasez inventada, no más víctima de lo que no llega. La disciplina del deseo no te aleja del gozo, te lleva a uno más puro, más constante, más profundo. Así que hazte esta pregunta y respóndela con honestidad. ¿Qué deseo está robándome la paz hoy? Y luego escribe sin miedo: hoy elijo desear menos y vivir más. Que sea tu mantra, tu brújula, tu acto de rebelión contra un mundo que confunde abundancia con plenitud. Porque cuando aprendes a querer menos, descubres que ya lo tienes todo. Lección 4. Domina tus emociones sin reprimirlas. Sentir no es debilidad, reprimir no es fortaleza. Nos enseñaron mal. Nos dijeron que para ser fuertes había que ignorar lo que sentimos, esconderlo, tragarse las lágrimas, fingir que nada duele. Pero eso no es dominio, es desconexión. Y quien vive desconectado de sus emociones, tarde o temprano se quiebra. Dominar tus emociones no significa apagar el corazón, significa aprender a escucharlo sin dejar que te arrastre. Significa sentir todo sin convertirte en esclavo de nada. Los estoicos lo entendieron, no se trataba de no sentir, sino de sentir con conciencia. No de apagar la emoción, sino de responder con sabiduría en vez de reaccionar por impulso. Tus emociones son mensajes, no mandatos. Puedes sentir rabia, tristeza, miedo, sin dejar que esas emociones tomen el timón. La diferencia está en quién está al mando, tú o lo que sientes. La mayoría de las personas cree que porque siente algo, debe actuar según eso. Siento ira, entonces grito, siento miedo, entonces huyo, siento tristeza, entonces me encierro. Pero no tiene que ser así. Puedes permitir que la emoción pase por ti sin que dicte tus decisiones. Puedes decir: esto es lo que siento, pero no necesariamente lo que voy a hacer. Esa distancia es el inicio del verdadero poder. La clave está en responder, no reaccionar,
Reaccionar es automático, es actuar sin pensar, es dejar que la emoción tome control antes de que la razón despierte. Pero responder es diferente. Responder es pausar, observar, preguntar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Vale la pena actuar desde aquí? Esa pausa, aunque dure solo unos segundos, es donde se construye la virtud. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores estoicos, escribía cada noche para entender sus propias emociones, no para negarlas, sino para ponerlas bajo la luz de la razón. Esa escritura, esa reflexión, era su escudo y su espada, porque un líder que se deja llevar por sus emociones no lidera, reacciona, y quien reacciona sin pensar pierde. La razón no es enemiga de la emoción, es su ancla. En medio de la tormenta, la emoción te sacude. Pero si has entrenado tu mente, puedes sujetarte a la claridad. La emoción grita, la razón susurra. Pero si aprendes a escuchar esa voz tranquila en medio del caos, encontrarás dirección. No se trata de ser frío, se trata de ser claro. De actuar no desde la tormenta, sino desde el centro. Epicteto lo decía con claridad. No nos afecta lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Y es ahí donde puedes intervenir. Tal vez no puedas evitar que algo te duela, pero puedes decidir cómo interpretarlo, cómo responder, qué historia contar sobre eso, y cómo se entrena este dominio emocional con práctica diaria, con pequeños actos de conciencia. La próxima vez que algo te irrite, no respondas de inmediato. Respira, nómbralo. Estoy sintiendo enojo. Solo eso ya cambia el juego, porque ya no eres el enojo, eres alguien que lo está observando. Eso te da poder. Luego decide, ¿vale la pena responder ahora? ¿Hay una manera más inteligente de actuar? ¿Qué pasaría si simplemente dejas pasar la emoción sin actuar desde ella? Cada vez que eliges el control consciente, estás construyendo tu fortaleza. No la que reprime, sino la que dirige. Muchos temen que el autocontrol los convierta en personas frías, distantes, duras, pero ocurre todo lo contrario. El verdadero autocontrol te vuelve más compasivo, porque al no ser esclavo de tu ira, puedes perdonar. Al no ser rehén de tu tristeza, puedes consolar. Al no dejarte dominar por el miedo, puedes actuar con valentía. El dominio emocional no apaga tu humanidad, la libera. Porque ya no estás atrapado en una montaña rusa, sino que eliges cada movimiento con intención. La calma ya no es ausencia de emoción, es una relación sabia con ella. No se trata de convertirte en una piedra, se trata de convertirte en alguien tan enraizado que ninguna emoción te haga tambalear. Sentirás todo, pero no harás todo lo que sientes. Actuarás desde un centro firme, no desde el caos. Y esa estabilidad interna, es una de las formas más puras de libertad. No reaccionas porque sí, no te arrastra lo que sientes, no niegas tus emociones, pero tampoco les cedes el gobierno. Así que la próxima vez que algo te saque de tu centro, no huyas de lo que sientes, obsérvalo, respíralo, entiéndelo, y luego decide con claridad, no con prisa. Y si este mensaje te tocó en algún rincón, escribe: hoy decido dominar mis emociones sin reprimirlas. Que sea tu promesa, tu práctica, tu revolución interior, porque el poder no está en sentir menos, sino en actuar mejor. Lección 5. Crecer a través del caos. El caos no es tu enemigo, es tu entrenamiento. Cada golpe de la vida, cada crisis, cada pérdida, cada ruptura, es una invitación velada a fortalecerte desde adentro. El estoico antifrágil no solo sobrevive a las dificultades, crece con ellas. Como un hueso que se vuelve más fuerte donde alguna vez se quebró, como un músculo que necesita tensión para desarrollarse, como un alma que madura con el dolor si decide no rendirse. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de estar preparado para transformarlo. No se trata de ser invulnerable, sino de ser invencible por elección. Porque cuando usas el caos para afirmarte, ya no eres una víctima del destino, eres el arquitecto de tu mente. Los estoicos entendieron que la adversidad revela más de lo que destruye. Cuando todo va bien, cualquiera puede aparentar virtud, pero cuando todo se desmorona, ahí es donde se ve de qué estás hecho.
Una crisis no te convierte en alguien nuevo, solo saca a la luz lo que ya estaba dormido dentro de ti. Coraje, resiliencia, sabiduría, disciplina, todo eso se entrena, no se hereda, y se entrena en el barro, no en la comodidad. Cada momento difícil es una elección, dejar que te consuma o dejar que te construya. Aplicar la filosofía estoica en medio del caos no es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos al aprendizaje. No es negar que duela, es decidir qué haces con ese dolor. ¿Te arrastras o te levantas más claro, más firme, más tú? La clave está en la interpretación. Epicteto lo decía con crudeza. No es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. Y ese destino empieza en tu mente. Si cada desafío es una excusa para renunciar, no creces. Pero si cada desafío es un campo de entrenamiento para tu carácter, no paras de evolucionar. El antifrágil se fortalece al ser golpeado. ¿Cómo se logra eso? Con práctica deliberada. Los estoicos la llamaban praemeditatio malorum, la práctica negativa. Ensayar mentalmente los peores escenarios para que, si llegan, no te destruyan, y si no llegan, los aprecies aún más. Imagina perder tu trabajo, tu estabilidad, tu imagen pública. Imagina que la vida te empuja al borde. Y ahora respóndete, ¿quién serías en ese borde? ¿Te colapsarías o actuarías como alguien que ha entrenado para lo inesperado? No se trata de vivir con miedo, sino de prepararte con lucidez. El que está listo para perderlo todo, valora lo que tiene como si ya lo hubiera recuperado. Esa preparación no endurece el corazón, lo ensancha, porque en lugar de temerle a la caída, empiezas a confiar en tu capacidad de levantarte. Cuando entrenas tu mente para ver el valor en la dificultad, cada golpe se convierte en una piedra más en el templo de tu carácter. No hay crisis que no puedas usar. No hay dolor que no puedas convertir en sabiduría. No hay fracaso que no esconda una lección si estás dispuesto a verla. El antifrágil no espera que el mundo sea justo. Aprende a ser justo, incluso cuando el mundo no lo es. Dejar de ser víctima es una decisión radical, no porque lo que te pasó no duela, sino porque ya no estás dispuesto a entregarle tu poder a lo que te hizo daño. Cuando decides que nada ni nadie define tu respuesta interna, recuperas el mando de tu destino mental. Ya no te justificas con excusas, ya no pides permiso al pasado, actúas, evolucionas, te adaptas sin romperte. El antifrágil no necesita que todo esté bien para estar bien. Su paz no depende de la calma externa, sino del orden interno que ha construido a base de caídas superadas. Esta filosofía no es para quien quiere comodidad, es para quien quiere libertad. Libertad de depender de la suerte, libertad de vivir condicionado por el miedo, libertad de repetir los mismos patrones cada vez que la vida se tuerce. El caos seguirá llegando, pero tú puedes decidir cómo enfrentarlo, no con negación, no con desesperación, sino con la claridad de quien ha entendido que cada golpe es también una oportunidad. Así que la próxima vez que sientas que todo tiembla a tu alrededor, no te quiebres. Respira, observa, aprende y escribe en tu mente: hoy me hago antifrágil. Que no se quede en una frase bonita. Hazla práctica, hazla escudo, hazla verdad, porque el caos no se puede evitar, pero sí se puede usar. Y tú puedes convertirte en alguien que, cada vez que cae, no solo se levanta, sino que vuelve más fuerte, más sabio, más tú. Lección 6. La virtud como camino, no como premio. La virtud no es un trofeo, no es un premio que alguien te da, no es algo que se obtiene al final, como reconocimiento. La virtud es el camino en sí, es la forma en que decides caminar, no la meta a la que llegas. Vivimos en un mundo que premia los resultados, no siempre los principios, que valora lo que se ve, no lo que se sostiene en silencio. Pero los estoicos enseñaban otra forma de vivir. Hacer lo correcto, no por miedo al castigo, ni por deseo de aprobación, sino porque es lo que un alma fuerte elige hacer, incluso cuando nadie mira. Actuar con rectitud ya es una recompensa, porque cuando haces lo que sabes que es justo, aunque duela, aunque cueste, aunque te deje solo,
Sientes dentro de ti algo que no se compra con aplausos. Respeto propio. El tipo de respeto que no necesita validación externa, que no depende de si los demás te entienden o te reconocen. El que se construye en el silencio de tus decisiones privadas. Cuando eliges la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre la venganza, la coherencia sobre la popularidad. Esa es la victoria que nadie ve, pero que tú sientes. Y con el tiempo se vuelve una armadura invisible. Ser bueno aunque nadie te esté mirando no es ingenuidad, es carácter. Es elegir una vida guiada por principios, no por impulsos. Los estoicos lo sabían. La ética verdadera se revela cuando no hay testigos, cuando no hay recompensas, cuando nadie te está observando. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para que lo leyeran. En esos pensamientos íntimos estaba la prueba de su integridad. No necesitaba mostrarse virtuoso, necesitaba serlo, porque sabía que el verdadero juez no estaba afuera, sino adentro, y que no hay victoria más grande que dormir en paz contigo mismo. Construir tu integridad es como levantar una muralla interna, ladrillo por ladrillo, decisión tras decisión, a veces pequeñas, casi invisibles. No mentir aunque sea más fácil, devolver algo que no era tuyo, tratar bien a quien no te agrada, ser honesto cuando podrías manipular. No parecen gestos grandiosos, pero así se forja el carácter, no en los discursos, sino en los hábitos, no en los momentos públicos, sino en los espacios privados. Con el tiempo, esa muralla te protege. Cuando llega la duda, sabes quién eres. Cuando llega la tentación, sabes qué eliges. Y cuando el mundo se sacude, tú no te caes, porque te construiste con verdad. No siempre será fácil. A veces hacer lo correcto dolerá más que ceder. A veces te costará relaciones, oportunidades, comodidad. Elegir la virtud es muchas veces el camino más solitario, pero también es el único camino que te devuelve entero, porque lo contrario, traicionarte, disfrazarte, vender tus valores, siempre deja una herida. Puede que te aplaudan, puede que ganes algo a corto plazo, pero en el fondo sabrás que perdiste algo más importante, tu consistencia interna, y esa pérdida, aunque silenciosa, pesa más que cualquier otra. Epicteto lo enseñaba con claridad. Tú no controlas la opinión de los demás, ni sus actos, ni sus premios, pero sí controlas tu voluntad, tu decisión, tu compromiso con lo que sabes que es justo. Ahí está tu poder, no en la apariencia, sino en la verdad, no en convencer, sino en sostener. Si haces lo correcto porque te conviene, no es virtud, es cálculo. Pero si lo haces porque sabes que es lo que debes hacer, aunque nadie lo reconozca, aunque no haya recompensa, entonces es virtud verdadera. Y esa, aunque nadie te la celebre, es la que te transforma. Cada día es una oportunidad para practicar esta ética silenciosa. No necesitas un escenario, solo necesitas un instante de decisión. Actúas desde el ego o desde la conciencia, desde la herida o desde la integridad, desde el miedo o desde la sabiduría. A veces el acto más virtuoso será decir no, o mantenerte firme, o reconocer que te equivocaste. No hay guión, solo hay una brújula, tu verdad interior. Si aprendes a escucharla, nunca te perderás del todo. Y si en algún momento dudas, si te preguntas si vale la pena hacer lo correcto cuando nadie te ve, recuérdalo. Sí, porque lo que haces te convierte en quien eres. Porque la virtud, aunque no brille en el mundo, ilumina por dentro. Así que escribe, si esto resuena en ti, hoy elijo la virtud como camino, no como premio. Que no sea solo una frase, que sea un compromiso contigo mismo. Porque el mundo no necesita más personas exitosas, necesita más personas íntegras. Y esa decisión empieza hoy, contigo. Lección 7. La valor de la aceptación. Aceptar no es rendirse, aceptar es despertar. Es dejar de golpear una puerta que no se abrirá, no por debilidad, sino por lucidez. La aceptación radical no es resignación pasiva ni derrota disfrazada. Es un acto de fuerza interior, una decisión consciente de dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar,
para empezar a transformarte desde donde sí puedes. No es dejar que la realidad te arrastre, es elegir cómo vas a flotar, caminar o resistir dentro de ella. Aceptar no es decir esto está bien, es decir esto es. Y a partir de ese reconocimiento honesto, empezar a actuar con más claridad. Los estoicos sabían que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en hacer las paces con él. No luches contra la lluvia, sécate, no maldigas al viento, ajusta tus velas, no niegues la pérdida, ámala por lo que te enseñó. La realidad, cuando se rechaza, se convierte en sufrimiento, pero cuando se acepta, se convierte en posibilidad. Aceptar no significa quedarte inmóvil, significa dejar de discutir con lo que ya es, para empezar a construir lo que puede ser. Porque mientras estás atrapado en la resistencia, estás ciego a la solución. Aceptar el presente no significa que renuncies a mejorarlo. Significa que lo ves sin ilusiones, sin negación, sin manipularlo con deseos. Es aprender a decir sí a la hora tal como es, no porque te encante, sino porque sabes que es lo único sobre lo que puedes actuar. Y ese sí es poderoso, porque abre un espacio, una rendija por donde entra la comprensión y luego la acción efectiva. No puedes transformar algo que no aceptas. No puedes sanar una herida si primero no la miras. No puedes avanzar si estás ocupado negando el suelo que pisas. El error común es pensar que aceptar algo es aprobarlo, pero no son lo mismo. Puedes aceptar que algo te duele sin decir que está bien. Puedes aceptar una pérdida, una injusticia, una dificultad sin conformarte. La aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve inteligente, porque te obliga a ver las cosas con precisión y cuando ves con claridad, actúas mejor. Dejas de moverte desde la desesperación y empiezas a moverte desde la presencia. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y enfermedades, escribía: ama todo lo que te sucede. No porque todo sea hermoso, sino porque solo desde el amor lúcido por la realidad se puede vivir con sentido. Cuando dejas de exigirle al mundo que sea distinto y comienzas a fluir con lo que te ofrece, descubres una paz que ya no depende de las condiciones. Aceptar lo que es no te hace débil, te hace invulnerable a la decepción constante. Te da una base firme sobre la cual construir sin expectativas falsas. La aceptación radical empieza con una pregunta honesta. ¿Qué estoy resistiendo en este momento? Tal vez es una emoción. Tal vez es una verdad que duele, tal vez es un cambio que no elegiste. Observa esa resistencia, siéntela sin juicio, y luego pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de pelear con esto? ¿Qué pasaría si simplemente acepto que está ocurriendo y decido actuar desde ahí? No es magia, es práctica. Cada vez que eliges aceptar, aunque sea algo pequeño, estás entrenando tu mente para vivir con más conciencia y menos tensión. La paradoja es esta: solo cuando aceptas de verdad, puedes cambiar de verdad, porque ya no estás movido por la negación ni por el rechazo, sino por una intención clara. Ya no reaccionas a lo que no quieres, sino que creas desde lo que es. La aceptación radical no te quita el deseo de cambiar, te da la energía para hacerlo bien. Porque ya no estás peleando contra el presente, estás colaborando con él. Así que, la próxima vez que la vida no sea como esperabas, no cierres los puños, abre los ojos, mira lo que es tal cual es, respira y di para ti, esto está aquí, y desde aquí puedo elegir. Luego actúa con calma, con lucidez, con poder, y si esto resonó en ti, escribe: hoy practico la aceptación radical, no para rendirme, sino para empezar mejor. Que sea tu recordatorio, que no te engañes con el disfraz de la resistencia, porque a veces el mayor acto de coraje no es luchar, es aceptar. Y desde esa aceptación, crear lo que antes parecía imposible. Lección 8. Cambia tu forma de pensar. No es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que pasa. Esa es la base de toda filosofía estoica y también la clave de tu libertad interior. El juicio es el enemigo,
no el evento, no la persona, no la dificultad. Lo que realmente te perturba no es lo que ocurre, sino el significado que le das. Tus pensamientos, tus etiquetas, tus interpretaciones. Eso es lo que crea sufrimiento innecesario. Y mientras sigas creyendo que el problema está fuera, seguirás siendo esclavo de lo que no controlas. Pero si tienes el valor de mirar hacia adentro, descubrirás que lo que te duele no es el mundo, sino la historia que te cuentas sobre él. Nada es bueno ni malo, salvo tu opinión, decía Epicteto. Parece radical, pero es profundamente liberador. No es que no existan el dolor, la injusticia o la pérdida. Es que su impacto sobre ti depende de tu juicio. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas opuestas. ¿Por qué? Porque no reaccionan al hecho, sino a lo que creen que ese hecho significa. Tú también lo haces. Te dices que algo es una traición y sufres. Te dices que es una lección y creces. La realidad externa es neutra. Tú le das color, tú le das forma. Tú decides si te destruye o te transforma. Tus pensamientos no son verdades absolutas, son narraciones, y puedes cambiarlas, no con autoengaños, sino con conciencia. Reprogramar tu mente no es negar la realidad, es dejar de interpretar todo desde el miedo, el orgullo o la necesidad de control. Es observar tu lenguaje interno y preguntarte, ¿esto que pienso me ayuda o me hunde? ¿Me conecta con la verdad o con la reacción automática? El estoico moderno no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar la forma en que lo vive, porque sabe que ahí está su verdadero poder, no en modificar los eventos, sino en modificar su mente. Empieza por lo más simple, observa tus palabras interiores. ¿Qué te dices cuando algo no sale como querías? ¿Qué nombre le das al fracaso? ¿Cómo defines un rechazo? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien no te entiende o no te valida? Ahí está el juicio, y ahí está tu libertad. Cada vez que eliges una interpretación más sabia, más ecuánime, más alineada con la virtud, estás liberándote. No necesitas negar tus emociones, solo necesitas entender que no nacen de lo que ocurrió, sino de cómo lo interpretaste. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo resumía así. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes eliminar ese juicio en cualquier momento. Esa es la revolución. Puedes detenerte, respirar, cambiar el pensamiento que alimenta tu tormenta. Puedes mirar una dificultad y decir, esto es una prueba, no un castigo. Puedes ver una crítica y pensar, esto me muestra un punto ciego. Puedes escuchar un no y transformarlo en dirección, no en rechazo. No porque sea fácil, sino porque es posible y profundamente liberador. La mente no se cambia de un día para otro, pero se entrena como un músculo. Cada vez que corriges un juicio injusto, cada vez que reencuadras un pensamiento inútil, estás fortaleciendo tu claridad. El estoico moderno no es alguien que no siente. Es alguien que siente con sabiduría, que ha dejado de actuar como una víctima de sus pensamientos, que elige con cuidado qué ideas merecen quedarse y cuáles deben ser reemplazadas. La libertad estoica comienza ahí, en el lenguaje interno, en dejar de creer todo lo que piensas solo porque lo pensaste, en hacer de tu mente un lugar más habitable. No puedes controlar la economía, el clima, las palabras de los demás, ni muchas de las vueltas de la vida, pero sí puedes controlar la forma en que interpretas todo eso. Ahí está tu poder. No es un consuelo barato, es una herramienta de transformación profunda, porque cuando dejas de querer que el mundo se ajuste a tus expectativas y empiezas a ajustar tu mirada, todo cambia. Lo que antes era insoportable, ahora es soportable. Lo que antes era injusticia, ahora es comprensión. Lo que antes te definía, ahora te impulsa. Así que, la próxima vez que algo te altere, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Y hay una versión más sabia que pueda elegir? No niegues tu emoción, pero tampoco te fusiones con ella. Observa, cuestiona, cambia el juicio y cambiarás la experiencia.
Y si esta idea resonó en ti, escribe: hoy cambio mi mente, no el mundo. Que no sea solo una frase, que sea el inicio de una práctica diaria. Porque cuando dominas tu juicio, ya no necesitas que todo cambie afuera. Empieza a cambiar adentro, y eso, en sí mismo, es libertad. Lección 9. Encuentra claridad en el silencio. La soledad no es vacío, es templo. Es ese lugar sagrado donde por fin te escuchas sin interrupciones, donde el ruido del mundo se apaga y el verdadero trabajo interior comienza. Vivimos rodeados de voces, notificaciones, exigencias externas, pero muy pocos aprenden a estar con la suya. Los estoicos sabían que no hay claridad sin retiro, que para ordenar la mente primero hay que entrar en ella, y que la soledad, bien entendida, no es aislamiento, es reconexión. No te separa del mundo, te devuelve preparado a él. Marco Aurelio, en medio del poder y el caos de un imperio, escribía cada noche en silencio, no para los demás, sino para sí mismo. En sus páginas no hay gritos, hay pausas, reflexión, conciencia, porque entendía que la mente necesita espacios donde no se defienda, donde no compita, donde simplemente sea. El retiro interior no se trata de desaparecer, sino de volver a ti, de recordar quién eres cuando no estás actuando para nadie más, de habitarte, sin máscaras. Estar solo no es lo difícil es estar contigo sin ruido mental, porque cuando se apaga el mundo exterior, aparece el interior, y a veces lo que encuentras no es cómodo, esos pensamientos que evitabas, esa tristeza no dicha, esas dudas sin respuesta, pero ahí, precisamente ahí, está la oportunidad, no para huir, sino para mirar con honestidad. La introspección no es un lujo, es una necesidad, porque sin ella reaccionas, repites, te pierdes, pero cuando te detienes y te observas, cuando haces del silencio un hábito, algo empieza a ordenarse, sin esfuerzo forzado, solo con presencia. La introspección es una brújula. No te da todas las respuestas, pero te muestra hacia dónde no volver. Te enseña qué decisiones no fueron tuyas, qué ideas ya no te representan, qué heridas aún necesitan atención. Y no hace falta una cabaña en el bosque, ni un retiro espiritual. Basta con apagar el ruido, con dejar el teléfono a un lado, con sentarte contigo sin huir hacia la distracción. Basta con respirar sin prisa y preguntarte sin juicio: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy ignorando? La calma no es ausencia de movimiento, es control del movimiento interior. Es poder mirar el caos sin dejarte arrastrar por él. Y eso se entrena. Cada momento de silencio que eliges es una repetición más en el gimnasio de la mente. Cada vez que en vez de reaccionar, eliges respirar. Cada vez que en vez de hablar, eliges escuchar. Cada vez que en vez de distraerte, eliges sentir. Ahí estás cultivando algo más valioso que la productividad: claridad. Haz del silencio un hábito. No esperes a tocar fondo para buscar paz. No necesitas estar roto para mirar hacia adentro. La verdadera sabiduría nace de la pausa, no del ruido. Los grandes actos de lucidez suelen surgir en momentos de soledad elegida, porque cuando estás en silencio, el alma te habla, a veces en forma de intuición, a veces con preguntas que dolerán, pero siempre con una intención: que te vuelvas más tú. No confundas soledad con abandono. Estar solo no significa que falte algo. A veces significa que por fin estás completo. La gente corre de la soledad porque teme lo que pueda encontrar en ella, pero el estoico se queda y escucha y limpia y reordena. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que nadie más puede hacer ese trabajo por él. La mente sin pausa es una mente agitada. Pero una mente que ha aprendido a callarse es una mente que ve con claridad. Y cuando aprendes a estar contigo en silencio, el mundo deja de intimidarte. Ya no dependes de la aprobación ajena. Ya no necesitas distraerte todo el tiempo. Ya no temes tus emociones porque sabes que puedes sostenerte, que has construido un refugio interior
que no se cae con el ruido externo. Esa es la verdadera fuerza. No la del que grita más fuerte, sino la del que, en medio del bullicio, puede cerrar los ojos y volver a casa. Así que si hoy sientes que todo está demasiado acelerado, no corras más. Detente, apaga el mundo un momento y escúchate. No para resolverlo todo, sino para reencontrarte. Y si algo de esto resonó en ti, escribe: hoy hago del silencio mi templo. Que no sea solo una frase, que sea una práctica. Porque la calma no se encuentra, se cultiva, y la soledad bien abrazada no te aleja de ti. Te devuelve limpio, enfocado, íntegro. Lección 10. Agradece lo difícil. Agradecer lo fácil es natural. Agradecer lo difícil es transformación. Todos sabemos dar gracias por lo que nos alegra, por lo que llega a tiempo, por lo que fluye sin resistencia. Pero pocos han aprendido a mirar el infortunio con gratitud, a ver en la pérdida, la demora, el golpe inesperado, una oportunidad disfrazada. No para romantizar el dolor, sino para comprender que hay un poder oculto en lo que no sale como esperabas, porque lo que no pediste, lo que te desordenó, lo que te obligó a parar o a cambiar, muchas veces fue exactamente lo que necesitabas para despertar. Los estoicos lo sabían. No agradecían solo cuando todo iba bien, agradecían también cuando la vida les ponía pruebas, porque entendían que el alma se pule como el oro, en el fuego, y que sin ese calor incómodo, sin esa presión, sin esos momentos donde nada tiene sentido, jamás conocerías tu verdadera fortaleza. Lo que te duele hoy, si eliges enfrentarlo con dignidad, puede convertirse en el cimiento de tu mejor versión. La gratitud estoica no depende de lo agradable, sino de lo útil, de lo que te ayuda a crecer, aunque duela, de lo que te obliga a ver lo que evitabas, de lo que te enseña, aun cuando primero te derriba. Agradecer lo difícil no significa que lo disfrutes, significa que reconoces su propósito, que eliges no pelear con la vida cuando no te complace, que en lugar de decir «¿por qué a mí?», eliges decir «¿qué puedo aprender de esto?». Es una forma de rebeldía profunda, de convertirte en protagonista de tu historia en vez de víctima de tus circunstancias. Cada golpe tiene un mensaje, cada fracaso, un espejo, cada pérdida, una enseñanza. Pero necesitas el coraje de mirar más allá del dolor y preguntarte ¿qué parte de mí está siendo forjada ahora? Cuando llega la oscuridad, no estás solo, estás siendo entrenado. Tal vez para tener más paciencia, tal vez para soltar un apego que te impedía avanzar, tal vez para descubrir una fuerza que no sabías que tenías. No se trata de justificar todo lo que ocurre, sino de darle un sentido. Y ese sentido lo eliges tú, nadie más. No tienes control sobre todos los eventos, pero sí sobre el significado que les das. Y ese significado puede ser el inicio de tu sanación, de tu crecimiento, de tu renacimiento. La gratitud verdadera no espera a que todo esté bien. Actúa incluso cuando todo parece mal. Es mirar hacia atrás, incluso en medio del caos, y decir, gracias porque esto me está enseñando algo que en la calma nunca habría aprendido. Es entender que los momentos oscuros no son castigos, sino etapas, procesos, tránsitos, y que cada uno de ellos, si lo atraviesas con presencia, te deja más sabio, más despierto, más humano. El poder del infortunio está en cómo te transforma, porque hay cosas que solo se revelan cuando te quiebras, hay verdades que solo entiendes cuando pierdes, hay habilidades que solo desarrollas cuando ya no puedes evitar el desafío. En esas horas donde no tienes control, donde todo parece ir en contra, donde te sientes solo o vencido, también hay oro. Pero no está afuera, está dentro, y solo lo encontrarás si eliges buscarlo. No agradezcas solo por lo que pasa, agradece por quien te vuelves gracias a lo que pasa. Eso es lo que permanece, lo demás es circunstancial. Hoy te tocó perder algo, mañana ganarás claridad. Hoy sientes que todo te supera, mañana te darás cuenta de que sobreviviste. Hoy todo duele, pero mañana mirarás atrás y sabrás que algo cambió para siempre dentro de ti, y que sin ese dolor, tal vez jamás habrías despertado.
Por eso, cuando la vida no sea lo que esperabas, no corras a maldecirla. Detente, respira y di, aunque te cueste, gracias. No porque te guste lo que ocurre, sino porque sabes que estás siendo llamado a crecer, a comprender, a despertar. Y si eliges responder desde ahí, te volverás indestructible por dentro. Así que si algo en ti resonó con estas palabras, escribe: hoy agradezco lo difícil. Que no sea solo una frase, que sea una forma de mirar la vida. Porque el que aprende a agradecer, incluso en el infortunio, ya no necesita que todo sea fácil. Ha encontrado el poder de transformar cualquier obstáculo en maestría, y esa gratitud, silenciosa pero profunda, es una de las formas más puras de sabiduría. Lección 11. Actúa hoy como si ya fueras sabio. No esperes a ser sabio para actuar con sabiduría. Hazlo hoy, ahora, como si ya lo fueras, porque la sabiduría no es un destino que alcanzas un día, después de leer los libros correctos o tener suficiente experiencia. Es una práctica, un entrenamiento constante, una forma de vivir, no de acumular conocimiento. Cada día es un ensayo, pero también es una obra completa, y tú decides si la interpretas como aprendiz o como quien ya se ha hecho dueño de su mente. El sabio no nace sabiendo, se convierte en sabio porque eligió actuar como tal, mucho antes de sentirse preparado. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. No buscaban la perfección, buscaban la coherencia. No esperaban el momento ideal, actuaban como si cada día fuese el último. Vive como si ya hubieras muerto, decía Epicteto, como si este fuera el final y aún así eligieras hacer lo correcto. Porque si esperas a sentirte iluminado para tomar decisiones sabias, vivirás postergando tu mejor versión. Pero si en cambio eliges imitar a los sabios, a quienes ya admiramos por su templanza, su claridad, su virtud, estarás caminando en dirección a convertirte en uno de ellos. Actuar como sabio no significa fingir que todo está bien ni tener todas las respuestas. Significa elegir la mejor respuesta posible, aun en medio de la incertidumbre. Significa pausar antes de reaccionar, escuchar más de lo que hablas, ser justo aunque no te convenga, decir la verdad sin arrogancia, mirar tus errores sin castigo y tus aciertos sin orgullo. La sabiduría no se grita, se demuestra en lo invisible, en cómo respondes al tráfico, en cómo tratas a alguien que no puede darte nada, en cómo decides pensar sobre lo que no puedes controlar. Vivir cada día como una obra completa no es una metáfora romántica, es una forma de honrar el tiempo. No sabes cuánto te queda, pero sí sabes que este día está en tus manos. ¿Y si fuera el único? ¿Y si lo vivieras como quien ya entendió lo esencial? No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacerlo cotidiano con conciencia. Un día vivido con sabiduría es más valioso que 1000 pasados en piloto automático. Porque no se mide por logros, sino por calidad de presencia, por la intención detrás de cada decisión, por la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Las microacciones de sabiduría son pequeñas, pero poderosas. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar tu forma de estar en él. Levántate con propósito, agradece lo que tienes, sé puntual, escucha con atención, respira antes de responder. No juzgues con prisa. Haz una cosa bien en vez de muchas a medias. Cumple tu palabra. Sé amable aunque estés cansado. Y al final del día, mírate sin excusas. ¿Actué como alguien que busca la sabiduría o como alguien que la espera? Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo cada noche. En sus meditaciones no se elogiaba, se corregía. Se preguntaba si había vivido con virtud, si había dominado su ego, si había sido justo. Él era el emperador, pero no se creía sabio. Sabía que la sabiduría no se declaraba, se cultivaba, y que lo más sabio que podía hacer era intentar ser mejor cada día, aunque fuera un poco. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser intencional. Cada día es una oportunidad de demostrar quién estás decidiendo ser. No para los demás, para ti.
porque vivir sabiamente no se trata de parecer sabio, sino de tener paz contigo mismo cuando se apaga el ruido. Y esa paz no se compra ni se hereda, se construye. Así que no esperes a sentirte listo, actúa como si ya supieras lo que tienes que hacer, porque en el fondo ya lo sabes. Hazlo con humildad, pero con determinación. Hazlo sin testigos, sin aplausos. Hazlo porque esa es la persona en la que quieres convertirte, y solo te convertirás en ella si empiezas a actuar desde ahora. Si este mensaje resonó contigo, escribe: hoy actúo como si ya fuera sabio. Que sea tu guía, tu recordatorio, tu punto de partida. Porque la sabiduría no viene al final del camino. Nace cuando decides que cada paso importa, y cuando caminas así, día tras día, sin darte cuenta, ya estás ahí. Lección 12. El coraje de ser tú. Ser tú mismo en un mundo que constantemente te empuja a ser otra cosa no es un acto de comodidad, es un acto de coraje. La autenticidad, vista desde la filosofía estoica, no es una expresión superficial de individualidad. Es una práctica diaria de fidelidad interna. Es el compromiso de vivir según tus principios, no según las expectativas ajenas. Es elegir la verdad personal, aunque venga con incomprensión, con rechazo, con soledad. Porque nada duele más, a largo plazo, que traicionarte para encajar. Los estoicos no hablaban de autenticidad con esa palabra, pero la practicaban con cada decisión. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente, nuestras elecciones, nuestro juicio moral. Todo lo demás, opiniones, estatus, reconocimiento, puede perderse. Pero si pierdes tu voz interior, si dejas de vivir conforme a lo que sabes que es correcto, te pierdes tú. Y esa es una pérdida más grave que cualquier rechazo social. Vivir según tus valores no siempre será fácil, pero será lo único que te dará paz. Vivir conforme a las modas, a las opiniones fluctuantes de los demás, a lo que se espera de ti, puede darte aceptación momentánea, pero nunca te dará sentido. Porque mientras más te moldeas para agradar, más te alejas de tu esencia, y luego llega el silencio y no sabes quién eres. El coraje estoico es el que te lleva a sostenerte en tu verdad sin necesidad de gritarla. Es el que te permite elegir el respeto propio por encima del aplauso ajeno. No para ser rebelde, para ser libre. El rechazo es inevitable. Siempre habrá alguien que no te entienda, que no valore lo que eres, que cuestione tus decisiones. Pero eso no es el problema. El problema es cuando tú también empiezas a hacerlo. Cuando te tragas tus intuiciones, cuando dices sí queriendo decir no, cuando aceptas lo que no quieres por miedo a incomodar. La autenticidad no se trata de imponer tu forma de ser, se trata de no abandonarla, de caminar con firmeza, aun cuando eso te haga caminar solo por momentos. Ser fiel a tu esencia, especialmente en tiempos de incertidumbre, es un desafío constante, porque cuando todo tiembla, lo fácil es adaptarse a lo externo, buscar seguridad en lo que hacen los demás, imitar, seguir la corriente. Pero el estoico hace lo contrario. Se vuelve más íntimo consigo mismo. Se pregunta, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué tipo de persona quiero ser, incluso si nadie más lo entiende? ¿Qué decisión me hará respetarme, incluso si me cuesta aprobación? Ese es el núcleo de la autenticidad, conocerte, decidirte y sostenerte. La autenticidad estoica no es un grito, es un centro firme. No busca agradar ni provocar, busca coherencia, y se demuestra en los pequeños actos, en decir la verdad con tacto, en no ceder a la hipocresía, en no traicionar tu voz interna por miedo al juicio. Se demuestra cuando eliges actuar desde tus principios, incluso cuando sería más rentable no hacerlo. Cuando eliges silencio antes que falsedad. Cuando eliges ser íntegro antes que ser popular. Marco Aurelio, rodeado de poder y tentaciones, se escribía a sí mismo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser una buena persona. Sé una. Esa es la autenticidad estoica. No dar explicaciones eternas, no justificar cada paso, solo vivirlo, desde dentro, con claridad, con intención, con valor.
porque no hay mayor satisfacción que mirar atrás y saber que no fingiste, que no traicionaste tu verdad para agradar, que lo que hiciste lo hiciste porque era lo correcto para ti. Y sí, a veces dolerá. Ser tú en un mundo de apariencias tiene un precio, pero ser otro cuando ya sabes quién eres cuesta mucho más. No puedes comprar paz cuando has vendido tu esencia. La autenticidad te exige, pero también te recompensa, con dignidad, con respeto propio, con una serenidad que no depende de nadie más. Así que si algo de esto tocó una parte honesta de ti, escribe: hoy elijo el coraje de ser yo. Que no sea solo una frase, que sea una promesa, una práctica, una forma de estar en el mundo sin perderte en él. Porque en un tiempo de máscaras, la autenticidad no es solo libertad, es revolución. Y comienza contigo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: cállate, piensa y por último actúa. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.